Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a continuar nuestro estudio de las funciones y hoy vamos a presentar tres propiedades muy importantes que puede tener una función, y estas propiedades son la inyectividad, la sobreyectividad y la biyectividad. Vamos a ver que es muy deseable que una función tenga, de hecho, las dos propiedades, es decir, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva, porque, como vamos a ver en la próxima sesión, eso va a ser equivalente a que la función sea invertible, y tener funciones invertibles es lo mejor que le puede pasar a uno. Bien, comencemos entonces. Tal como vemos acá en nuestra presentación, vamos a decir que una función entonces es inyectiva si y solamente si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. De manera simbólica decimos entonces que la función f, por ejemplo, de a en b, es inyectiva si y solamente si para todo par de elementos x y x', por ejemplo, en el dominio. Si x y x' son distintos, entonces esto debe implicar que sus imágenes sean también distintas, es decir, f de x debe ser diferente de f de x'. Por supuesto, podemos también tomar de manera equivalente la contrarrecíproca de la implicación anterior, y entonces tenemos que la función f es inyectiva si y solamente si el hecho de que tengamos dos elementos arbitrarios del dominio con imágenes iguales implica inmediatamente que esos dos elementos tenían que haber sido iguales. O lo que es lo mismo, también tenemos que una función es inyectiva si y solamente si todo elemento del rango tiene una única preimagen en el dominio. Por otro lado, decimos que una función es sobreyectiva si el codominio y el rango de la función coinciden. Es decir, lo que estamos diciendo para que una función sea sobreyectiva realmente es que el codominio debe estar contenido en el rango, ya que la otra contenencia siempre se tiene por ser, primero que todo, toda función una relación. Entonces, si tenemos una función, otra vez, como la anterior f de a en b, decimos que f es sobreyectiva si y solamente si el codominio, que en este caso es el conjunto B, está contenido en el rango de f. Y examinemos un poco más en detalle qué quiere decir esta condición. Que B esté contenido en el rango de f quiere decir que todo elemento de B debe pertenecer al rango. Y por definición de rango, lo que estamos diciendo es que todo elemento de B debe estar como segunda componente de alguna pareja de la función. Pero estar de segunda componente de alguna pareja de la función quiere decir ser imagen de algún elemento del dominio. Entonces, otra manera de expresar que una función sea sobreyectiva, otra manera equivalente de expresarlo, es entonces pidiendo que todo elemento del codominio tenga alguna preimagen en el dominio. Es decir, que para todo elemento que nosotros tomemos en el codominio, por ejemplo, llamémoslo z, podamos encontrar un elemento en el dominio, llamémoslo w, de tal manera que la imagen de w mediante la función sea precisamente el z que habíamos tomado. Bien, y finalmente decimos que una función es biyectiva o que es una biyección, y bueno, aquí ya el nombre mismo debería indicarlo, el prefijo bi significa dos, entonces una función es biyectiva si satisface las dos propiedades que hemos mencionado anteriormente, es decir, la función f de a en b es biyectiva o es una biyección si es inyectiva y simultáneamente sobreyectiva. En otras palabras, una función f de a en b es biyectiva si y solamente si todo elemento de b, que es el codominio, tiene exactamente una preimagen en el dominio. Los invito a que veamos ahora algunos ejemplos para ilustrar nuestras definiciones.
Examinemos esta función f de a en b dada por su diagrama sagital, tal como nos la muestra la presentación, y veamos qué propiedades cumple nuestra función f, si es que cumple alguna. En primer lugar, podemos ver rápidamente que nuestra función no es inyectiva. En efecto, tenemos aquí un par de elementos en el dominio, a y b, pertenecen al conjunto A, están en el dominio, son diferentes y sin embargo las imágenes de A y de B son iguales. La imagen de A mediante F es alfa, que es precisamente también la imagen de B mediante F. Por lo tanto, nuestra función no es inyectiva. Bueno, la función en este caso tampoco es sobreyectiva, y no lo es porque si examinamos aquí el codominio es el conjunto B, que tiene como elementos alfa, beta y gamma, mientras que el rango de F está formado solamente por los elementos alfa y gamma, es decir, el rango y el codominio son distintos, por lo tanto, nuestra función no es sobreyectiva. Tenemos así que, dado que el codominio es distinto del rango, inmediatamente nuestra función no es una sobreyección. O no es una función sobre, es otra manera de expresar lo mismo. Examinemos ahora nuestro segundo ejemplo. Nuevamente la función f de a en b está dada mediante su diagrama sagital, como vemos en la presentación. Y preguntémonos si la función es inyectiva o si es sobreyectiva. Bueno, en este caso, debido a que el dominio de la función es el conjunto binario con elementos a y b, los únicos elementos distintos que tenemos para tomar en el dominio son precisamente a y b, y sus imágenes vuelven a ser distintas. Tenemos en este caso, los elementos a y b están en el dominio, a y b son distintos, claro que sí, y sus imágenes mediante la función también son diferentes. La imagen de A mediante F es gamma, mientras que la imagen de B mediante F es alfa, y alfa y gamma son diferentes. Por lo tanto, nuestra función es ahora inyectiva. Nuestra función f, sin embargo, no es sobreyectiva. Y no es sobreyectiva por la misma razón que teníamos en el ejemplo anterior. El codominio y el rango son diferentes nuevamente. En efecto, el codominio de la función f es el conjunto B, que tiene como elementos alfa, beta y gamma, mientras que el rango de nuestra función es el conjunto binario con elementos alfa y gamma solamente. El codominio entonces es distinto del rango, por lo que nuestra función no es sobreyectiva. Como tercer ejemplo, consideremos ahora esta función dada nuevamente mediante su diagrama sagital. En este caso, podemos ver que nuestra función no es inyectiva, y no es inyectiva porque tenemos un par de elementos en el dominio, en este caso los elementos A y C, que son distintos, y sin embargo tienen exactamente la misma imagen. La imagen de A mediante F es beta, que coincide con la imagen de C mediante F. Por lo tanto, nuestra función no es inyección. Ahora bien, si examinamos el codominio y el rango de esta función, vemos que coinciden. El codominio de f es el conjunto B, que es el conjunto binario con elementos alfa y beta, y en este caso, el rango de f también está formado por los dos elementos alfa y beta. Por lo tanto, el codominio y el rango coinciden, y esto quiere decir que nuestra función es sobreyectiva. Entonces tenemos que, debido a que el codominio y el rango de f son iguales, nuestra función es ahora sobreyectiva.
Como cuarto ejemplo, examinemos ahora qué sucede con esta función nuevamente dada mediante su diagrama sagital. Esta función resulta ser inyectiva y también sobreyectiva. Los invito a ustedes a que hagan el análisis correspondiente y se convenzan de que efectivamente para esta cuarta función tenemos que se cumplen las dos propiedades. Mejor dicho, esta función es biyectiva y de los 4 ejemplos que hemos hecho hasta el momento, esta es la única biyección. Otra característica importante que muestran nuestros 4 ejemplos es que en principio las dos propiedades, inyectividad y sobreyectividad, son independientes la una de la otra. Nuestros ejemplos muestran que podemos tener funciones que no sean ni inyectivas ni sobreyectivas. Podemos tener también funciones que satisfagan una de las propiedades pero no la otra, es decir, tenemos funciones que son inyectivas pero no sobre, o al revés, tenemos funciones que son sobre pero no inyectivas, y también tenemos la posibilidad de funciones que sean inyectivas y sobreyectivas simultáneamente. En principio, entonces, las propiedades de inyectividad y sobreyectividad son independientes la una de la otra. Ahora, hay algunas situaciones en las que esto no sucede. Ya en otros contextos ustedes verán, por ejemplo, que en el caso de las transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita, por ejemplo, si una transformación lineal entre dos espacios vectoriales de la misma dimensión finita es inyectiva, automáticamente tiene que ser sobreyectiva, o al revés. Si la transformación lineal es sobreyectiva entre espacios vectoriales de la misma dimensión finita, automáticamente tiene que ser inyectiva también. Pero bueno, en general, sin imponer condiciones adicionales, las propiedades de inyectividad y sobreyectividad son en principio independientes la una de la otra. Examinemos ahora algunos ejemplos adicionales utilizando las funciones que introdujimos en una sesión anterior. Las funciones identidad, las inclusiones canónicas y las funciones constantes, y preguntémonos si estas funciones son o no inyectivas o si son o no sobreyectivas. Consideremos entonces inicialmente un conjunto arbitrario A y la función identidad de A y sub A, que sabemos que es una función de A en A, que está definida tal como tenemos acá en nuestra presentación, de tal forma que la imagen de todo elemento X es precisamente el mismo elemento X. Bien, y queremos examinar si nuestra función es o no inyectiva o si nuestra función es o no, por ejemplo, sobreyectiva. Veamos que la función identidad es inyectiva. Si tomamos un par de elementos X y X' en el dominio y suponemos que son distintos, entonces inmediatamente sus imágenes vuelven a ser distintas, y en este caso esto es muy sencillo porque las imágenes son precisamente los elementos originales. Entonces aquí tenemos inmediatamente que la identidad evaluada en X es X, la identidad evaluada en X' es X', y desde el comienzo sabemos que X y X' son distintos, por lo tanto sus imágenes, como ya había dicho, son distintas también. La función identidad es entonces inyectiva. Bien, para determinar ahora si la identidad es o no sobreyectiva, una manera muy sencilla de ver que sí lo es examinando qué elementos del codominio están en el rango. Si yo tomo cualquier elemento del codominio, recordemos que el codominio es A, si yo tomo cualquier elemento Z en A, pues inmediatamente puedo encontrar una preimagen para Z, y la preimagen en este caso es exactamente ese mismo Z. En efecto, Z está en el dominio, puesto que el dominio es el propio conjunto A, y la imagen de Z mediante la identidad es efectivamente Z. Así que, efectivamente, la función identidad es sobreyectiva. Voy a escribir nuestro análisis. Entonces, si tomamos Z en el codominio de la función identidad, inmediatamente tenemos que Z está en el dominio,
puesto que el dominio y el codominio en este caso son iguales a A. Y además la imagen de Z mediante la identidad es precisamente Z. Entonces nuestra función identidad resulta ser sobreyectiva, es decir, la función identidad de A en A es siempre una biyección. Bien, pasemos ahora a examinar la situación para las inclusiones canónicas. Entonces, tomemos ahora un par de conjuntos A y B, supongamos que A está contenido en B, y tomemos la inclusión canónica que habíamos denotado iota de A en B, que está definida de tal forma que iota de X sea precisamente X, y esto para todo elemento X del dominio. De manera similar a como hicimos para el caso de la función identidad, podemos ver aquí rápidamente que la función inclusión es inyectiva. En efecto, otra vez, de hecho la prueba es exactamente la misma que hicimos para el caso de la función identidad. Si tomamos un par de elementos X y X' en A diferentes, entonces, pues sus imágenes siguen siendo diferentes porque las imágenes son precisamente los elementos originales. Entonces tenemos aquí que iota de X es X, iota de X' es X' y teníamos que X y X' eran diferentes. Lo que estamos diciendo entonces es que efectivamente elementos distintos del dominio tienen imágenes diferentes y esto quiere decir que la función es inyectiva. Por otro lado, las funciones inclusión no siempre van a ser sobreyectivas. En algunos casos sí, en otros no. De hecho, tenemos que las funciones inclusión son sobreyectivas si y solamente si A y B son iguales. Y en este caso podemos convencernos de que efectivamente esto sucede así de una manera muy sencilla. Primero que todo, si A es igual a B, entonces inmediatamente estamos en la situación en que la función iota no es otra cosa que la identidad en A. Y nosotros sabemos que la identidad de A efectivamente es sobreyectiva. Así que si A y B son iguales, tenemos que la inclusión canónica es sobreyectiva, ya que coincide con la identidad en A. Por otro lado, si ahora A y B son conjuntos distintos, estamos diciendo entonces que A es un subconjunto propio de B. Recordemos que A estaba contenido en B por hipótesis. Entonces, exigir ahora que A sea distinto de B quiere decir que A está contenido estrictamente en B. Y así existe un elemento, llamémoslo W, que pertenece a B menos A. Y entonces tenemos ahora un elemento W que está en el codominio y claramente W no está en el rango, porque el rango de la inclusión canónica es precisamente el conjunto A. Entonces tenemos que W pertenece al codominio de iota, pero W no pertenece al rango de iota. Rango y codominio son diferentes, por lo tanto la función no es sobreyectiva. Resumiendo entonces, lo que tenemos es que la función inclusión de A en B, recordemos que estamos suponiendo, para hablar de la inclusión de A en B, que A es un subconjunto de B, la inclusión de A en B siempre es inyectiva, pero solamente es una sobreyección si A es igual a B, y de hecho esto es un sí y solo sí, es decir, la función inclusión es sobreyectiva si y solamente si A y B son iguales. En tercer lugar, examinemos ahora la situación para las funciones constantes. Entonces recordemos cómo están definidas estas funciones. Tomemos un par de conjuntos A y B y tomemos en B, en el conjunto B, en el codominio, un elemento fijo B minúscula. Y vamos a considerar la función constante que denotábamos K sub B de A en B, que a todos los elementos del dominio los envía en el elemento fijo o constante B. Es decir, nuestra función
es tal que K sub B evaluado en X es B para todo X en el dominio. Bueno, vamos a ver que K sub B es inyectiva si y solamente si el dominio es un conjunto unitario. Y que K sub B es sobreyectiva si y solamente si B a su vez también es un conjunto unitario. Bien, veamos en primer lugar que si A es un conjunto unitario, entonces K sub B es inyectiva. Esto es inmediato. Si el dominio es un conjunto unitario, entonces pues no podemos tomar dos elementos distintos en el dominio. Por lo tanto, el antecedente en la implicación que nos da la definición de inyectividad es falso y por lo tanto esa implicación se hace verdadera. En otras palabras, nuestra función no puede dejar de ser inyectiva si el dominio es un conjunto unitario. Así que efectivamente, si el dominio está formado exclusivamente por un solo elemento, por ejemplo A minúscula, la función constante K sub B es inyectiva. Por otro lado, si el dominio no es unitario, entonces en el dominio podemos encontrar un par de elementos distintos. Y si tenemos ese par de elementos distintos, sus imágenes van a ser iguales porque recordemos que nuestra función a todo elemento del dominio lo manda en B. Así que si el conjunto A no es unitario, tiene dos o más elementos, inmediatamente la función constante a valor B no es inyectiva. Por otro lado, veamos que la función K sub B es sobreyectiva si y solamente si el codominio es el conjunto unitario formado exclusivamente por el elemento B. Bien, en primer lugar, si el codominio es exclusivamente el conjunto unitario con elemento B, inmediatamente tenemos que el codominio y el rango coinciden. Por lo tanto, nuestra función constante en este caso va a ser sobreyectiva. Por otro lado, si B llega a tener algún elemento más aparte del elemento B, inmediatamente tenemos que nuestra función ya no es sobreyectiva, porque el rango de la función K sub B sigue siendo el conjunto unitario con un único elemento B. Entonces, si llegásemos a tener en B algún otro elemento, ahora el codominio, que es B, difiere del rango y por lo tanto nuestra función no es sobreyectiva. A manera de resumen, entonces tenemos que una función constante K sub B de A en B es biyectiva si y solamente si los conjuntos A y B son unitarios. A, el unitario con el único elemento A minúscula, por ejemplo, y B, el unitario, claro, cuyo único elemento es el elemento B minúscula. Vamos a examinar ahora qué sucede con estas nociones de inyectividad y sobreyectividad cuando empezamos a operar funciones. Y una primera operación que vamos a considerar es la unión de dos funciones. En una sesión anterior habíamos visto que si los dominios de dos funciones son disjuntos, podemos unir esas dos funciones y el resultado nuevamente es una función. Así que podríamos preguntarnos qué sucede, por ejemplo, si las dos funciones originales eran inyectivas. ¿Será que su unión vuelve a ser una función inyectiva? Y algo similar podríamos preguntarnos en el caso de la sobreyectividad. Si las dos funciones originales eran sobreyectivas, ¿su unión será nuevamente una función sobreyectiva? Bien, eso es entonces lo que vamos a examinar a continuación y lo que sucede está resumido acá en el teorema que tenemos en nuestra presentación auxiliar. Tomemos entonces un par de funciones, f, función de a en b, g, función de c en d, y supongamos, para que la unión vuelva a resultar función, que la intersección de los dos dominios es vacía. Es decir, supongamos en este caso que A inter C nos da vacío. Entonces lo que vamos a ver es que si f y g eran inyectivas y los dos rangos eran disjuntos, entonces f unión g nos vuelve a dar una función inyectiva. En otras palabras, la unión de dos funciones inyectivas, cuidado, no siempre nos produce una función inyectiva.
Solamente sucede esto si los dos rangos eran disjuntos. En el caso de la sobreyectividad no tenemos que agregar condiciones adicionales. Si las dos funciones originales eran sobreyectivas, entonces su unión sin condiciones adicionales vuelve a ser sobreyectiva. Como consecuencia entonces inmediata de estas dos primeras partes tenemos que si las dos funciones originales eran biyectivas y los dos rangos eran disjuntos, entonces la unión de esas dos funciones va a ser también una función biyectiva. Bueno, y hagamos la prueba de este resultado. Como hipótesis generales, un par de funciones f de a en b y g de c en d, y estamos suponiendo que a y c, que son los dominios, son conjuntos disjuntos, es decir, a inter c es vacío. Bien, para la parte a entonces tenemos nosotros adicionalmente que f y g son funciones inyectivas y que los dos rangos son disjuntos, es decir, el rango de f intersecado con el rango de g nos da el conjunto vacío. Vamos a ver que en este caso entonces f unión g resulta ser una función inyectiva. Nosotros sabemos que f unión g es función de a unión c en b unión d. Y entonces si queremos ver que es una función inyectiva, debemos tomar un par de elementos. Entonces x y x', por ejemplo, en el dominio, en a unión c. Supongamos adicionalmente que estos dos elementos tienen exactamente la misma imagen mediante f unión g, es decir, vamos a suponer que f unión g evaluado en x coincide con f unión g evaluado en x', y entonces vamos a probar que esto implica necesariamente que x y x' deben haber sido iguales. Bueno, entonces nosotros tenemos que x pertenece a unión c, o sea que x pertenece a o x pertenece a c, por ejemplo. Examinemos qué sucede en cada uno de estos dos casos. Si x pertenece a A, entonces nosotros ya sabemos que en este caso f unión g evaluado en x es precisamente f de x. Pero entonces f unión g evaluado en x' tiene que ser inmediatamente igual a f de x' también. ¿Por qué? Si tuviéramos la otra posibilidad, es decir, que f unión g evaluado en x' fuera igual a g de x', inmediatamente tenemos que, recuerden que estamos asumiendo que f unión g evaluado en x es igual a f unión g evaluado en x', y teníamos en ese caso que f de x resultaría ser igual a g de x'. Por lo tanto, tendríamos entonces un elemento que está en el rango de f y también está en el rango de g. F de x estaría en el rango de f, pero por ser igual a g de x' también estaría en el rango de g. Y esto es absurdo, porque estamos suponiendo que los dos rangos son disjuntos. Entonces, si f unión g de x es igual a f de x, esto inmediatamente implica que f unión g de x' tiene que ser también f de x'. Y entonces, por hipótesis, obtenemos que f unión g de x es igual a f unión g de x', pero en este caso f unión g de x es f de x y f unión g de x' es f de x'. O sea que obtenemos que f de x es igual a f de x' y la inyectividad de f implica inmediatamente que x y x' han de ser iguales. Entonces, como f es inyectiva, la igualdad anterior implica
que x es igual a x' y en este caso terminamos. Nos falta examinar ahora qué sucede si x está en C. Si x está en C, entonces f unión g evaluado en x es ahora g de x. Y de manera similar a como hicimos el análisis en el caso anterior, esto inmediatamente nos lleva a que f unión g, ahora evaluado en x', tiene que ser necesariamente g de x'. Y entonces la hipótesis nos produce ahora, recordemos que nuestra hipótesis es que f unión g de x es igual a f unión g de x', pero acabamos de ver que en este caso f unión g de x es g de x. Y por otro lado, f unión g de x' es g de x', por lo tanto, nos resulta que g de x y g de x' son iguales, y como g es una función inyectiva, nuevamente esto nos lleva a que x y x' han de ser iguales. Entonces, la inyectividad de g nos arroja que x y x' nuevamente son iguales, y ahora sí, en los dos casos posibles hemos visto que al tomar dos elementos en el dominio de f unión g que tenían iguales imágenes, esos elementos necesariamente tenían que haber sido iguales, por lo tanto la función f unión g, como habíamos anunciado, es inyectiva. Probemos ahora la segunda parte de nuestro teorema, es decir, ocupémonos ahora del caso de la sobreyectividad para una unión de funciones. Y lo que tenemos es que si las dos funciones originales f y g eran sobreyectivas, entonces su unión también va a ser una función sobreyectiva. Bueno, como antes, nosotros ya tenemos que f unión g es una función de A unión C en B unión D. Sabemos entonces por hipótesis que f y g son funciones sobreyectivas. Y queremos ver que f unión g también lo es. Bueno, para probar que una función es sobre, entonces lo que debemos hacer es probar que todo elemento del codominio tiene al menos una preimagen en el dominio. Tomemos un elemento entonces z en el codominio de f unión g. El codominio de f unión g sabemos que es B unión D. Tenemos entonces dos posibilidades, o Z está en B o Z está en D. Examinemos cada una de ellas por separado. Si Z está en B, entonces recordemos que B es el codominio de F, pero por hipótesis F es sobre, por lo tanto el codominio coincide con el rango, así que en últimas nuestro elemento Z, que pertenece a B, pertenece al rango de F. Y si Z está en el rango de F, es porque existe algún elemento, llamémoslo W, en el dominio de F, y el dominio de F es A, existe entonces W en A, tal que nuestro Z es la imagen de W mediante F, es decir, Z es igual a F de W. Pero queda claro entonces que en este caso F de W no es otra cosa que F unión G de W. Y nos queda entonces que W está en A unión C, por estar en A, claro, y no solo esto, sino que W es una preimagen de Z mediante F unión G. Si ahora tomamos Z, que es elemento de D, que era la segunda posibilidad, tenemos de manera completamente análoga que vamos a comprobar que Z nuevamente tiene al menos una preimagen en el dominio de F unión G. La manera de hacerlo es muy sencilla. Si Z está en D ahora, pues D es precisamente el rango de G. Y como G es sobre,
Entonces tenemos que existe ahora un elemento, llamémoslo X, en el dominio de G, y el dominio de G es C. Entonces existe un elemento X en C, tal que nuestro Z es la imagen de X mediante G. Z es entonces igual a G de X. Pero como X está en C, inmediatamente X está en A unión C. Y F unido G entonces evaluado en X no es otra cosa que G de X, es decir, que es Z. Para nuestro elemento Z entonces, que estaba en D, encontramos ahora una preimagen en el dominio de F unión G. En cualquiera de los dos casos posibles entonces que teníamos, hemos garantizado que todo elemento del codominio de F unión G tiene al menos una preimagen en el dominio, mejor dicho, hemos garantizado que la función F unión G es una función sobre tal como habíamos enunciado. Y la parte C, pues es consecuencia inmediata de lo que acabamos de demostrar en A y en B. Si tenemos F, función de A en B, y G, función de C en D, entonces, para la inyectividad de F unión G tenemos que garantizar que los dos rangos de las funciones originales sean disjuntos. Para la sobreyectividad no hay que agregar condiciones adicionales. Así que, para garantizar que la unión sea una biyección, necesitamos que los rangos de las funciones originales hayan sido conjuntos disjuntos y que las funciones originales hayan sido a su vez biyecciones también, y eso es precisamente lo que nos dice la parte C. Bien, en esta sesión entonces hemos presentado dos propiedades fundamentales que pueden tener las funciones, la inyectividad y la sobreyectividad. Por supuesto, combinando estas dos tenemos la noción derivada de biyectividad. Como vamos a ver en sesiones posteriores, es fundamental conseguir que una función sea biyectiva. Es lo mejor que le puede pasar a uno porque biyectividad e invertibilidad de una función resultan ser nociones equivalentes. Como siempre, los invito entonces a que realicen los ejercicios correspondientes a esta sesión y los espero en una próxima ocasión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.